Saludos internautas. En nuestro sistema solar sabemos que el Sol es la fuente más importante de luz y calor en forma de radiación que ilumina los planetas y otros astros. El Sol tiene una temperatura en su superficie de unos 5.500 grados Celsius. Sin esa gran esfera de plasma, todo estaría en la más completa oscuridad y los planetas alcanzarían temperaturas de más de 230 grados Celsius bajo cero. Pero en nuestro planeta Tierra ocurre algo sorprendente. Si viajamos hacia sus profundidades, a su núcleo, nos encontramos temperaturas de más de 6.000 grados Celsius, según algunos estudios. Más caliente que la superficie del Sol. ¿Cómo es posible que el interior de la Tierra sea más caliente que el mismo Sol? La lógica nos dice que la Tierra debería convertirse en una estrella y salir todos ardiendo si tiene tanta energía en su interior. La explicación a este fenómeno tiene su origen en la formación de la Tierra. La Tierra no ha sido siempre un planeta con continentes y océanos. Si retrocedemos hasta hace unos 4.550 millones de años, comprobaríamos que ni siquiera era un planeta. Era un disco de escombros que orbitaba alrededor del Sol, donde había gran cantidad de gases, polvo y otros elementos pesados, y todo procedía de la nube molecular original que dio paso a la formación de nuestra estrella. Esos restos eran los sobrantes que con el tiempo muchos de ellos se fueron uniendo en fragmentos más grandes por la fuerza del impacto. Cuando la masa de un objeto es más grande aumenta su gravedad, y esto atrajo más objetos en el cinturón de escombros que se fusionaron con la joven Tierra. Este proceso acumuló mucho calor. Cuando chocan grandes objetos a tan enormes velocidades se genera calor. Lo mismo que cuando nos frotamos las manos se calientan. O cuando golpeamos de forma repetida un clavo con un martillo, acaba calentándose. Este calor fue aumentando a varios miles de grados. Con el tiempo la masa fue tan grande que se fue juntando en torno al centro de gravedad, que fue tirando de todos los lados y que le dio una forma esférica. Esto se llama ajuste isostático. Con cuerpos más pequeños como los asteroides y objetos menores, no pueden adquirir forma redondeada porque la gravedad es demasiado débil para conseguir ese efecto. La prototierra era una gran esfera de magma, de gases, polvo y otros elementos fundidos que siguió acumulando de todo el material que había disponible en el disco de escombros. El magma contenía diversos materiales que se separaron en capas. La gravedad fue atrayendo hacia el centro los elementos más densos y fueron formando un núcleo de hierro y níquel a alta presión. Los que eran más ligeros quedaban en capas más cercanas a la superficie, formando una capa dura llamada corteza que se enfrió, y de vez en cuando se rompía para expulsar el gran calor del interior. Hace 4.500 millones de años, un objeto del tamaño de Marte llamado Theia impactó contra la Tierra que formó nuestra Luna. La evolución de nuestro planeta estuvo marcada en parte por este impacto que acumuló aún más material, y los impactos del sistema solar concentraron en la joven Tierra gran cantidad de agua atrapada en su interior que a lo largo de los eones fue saliendo a la superficie por medio de los gases volcánicos. 300 millones de años después, la Tierra se fue enfriando y se fueron originando las diferentes capas como el núcleo, el manto y la corteza. Los científicos reconocen diferentes capas internas provistas de varios materiales que las separan. La corteza terrestre es la más exterior y mide entre 3 y 70 kilómetros, formada por la corteza oceánica y continental. Buena parte de los elementos vienen del interior y se han solidificado. La corteza oceánica se compone de rocas basálticas y en la corteza continental nos encontramos materiales de cuarzo, feldespatos y micas, con elementos químicos abundantes como el oxígeno, silicio, aluminio y hierro entre otros. El manto tiene un espesor de 2.900 kilómetros y está constituido por silicatos ricos en hierro y magnesio con varios estados físicos según la profundidad. Algunos estratos son sólidos y otros viscosos, que son los que mueven las placas tectónicas. De aquí proceden la mayoría de los materiales de los volcanes y que dieron paso a la formación de la atmósfera primitiva, al principio compuesta de vapor de agua, dióxido de carbono, azufre y nitrógeno. El núcleo está en el centro de la Tierra y ocupa la mitad del radio terrestre,
llegando a temperaturas, según algunos estudios, de hasta 6.700 grados Celsius, y tiene una antigüedad de 1000 a 1300 millones de años, lo que lo hace relativamente joven. Se divide en el núcleo interno sólido y otro externo líquido. El núcleo externo es hierro fundido y níquel, cuyas corrientes de convección dan lugar al campo magnético terrestre que nos protege de las radiaciones del Sol y permite la aparición de la vida. El núcleo interno es sólido, mide 1220 kilómetros de radio y está compuesto por una aleación de hierro, níquel y otros elementos. Aunque la Tierra conserve en su interior el calor de su formación, resulta increíble que sus temperaturas sean tan altas y no se haya enfriado totalmente. Esto lo vemos habitualmente en los volcanes, como expulsan gran cantidad de gases y materiales fundidos, los géiseres, el movimiento de las placas tectónicas que provoca terremotos, montañas y valles que cambian a lo largo de los eones, son las manifestaciones de un planeta activo y, en definitiva, del gran calor existente que hay en el interior de la Tierra. Gran parte de ese calor interno que fluye hacia el exterior lo usamos como energía geotérmica para generar electricidad. La transferencia de calor al exterior es algo complejo, ya que al pasar por distintas capas de materiales tienden a enfriarse y empujar otros materiales hacia arriba en corrientes de convección. Esto provoca el movimiento de las placas tectónicas, fracturas y cambios en el relieve, como la aparición de mesetas y montañas. Estos dos últimos accidentes geográficos en un tiempo geológicamente corto, de entre 2 a 4 millones de años. A lo largo de los eones, la Tierra irá cambiando su aspecto, que hoy por hoy es eventual. Los estudios sugieren que la Tierra solo ha conservado un 10% del calor desde su formación, así que debe haber otra fuente de calor que provoque esas temperaturas de más de 6000 grados. Esto se explica por varias causas. La primera es la más importante, y es debido a que en el interior de la Tierra también quedaron atrapados otros elementos radiactivos como el uranio, el torio y el potasio. Estos elementos se desintegran de forma muy lenta y liberan partículas que chocan con las capas internas. Esa interacción con otros materiales está provocando altísimas temperaturas. La segunda es la gravedad, que ejerce una fuerza de compresión hacia el centro de la Tierra y genera un calentamiento por fricción. La tercera son los rozamientos producidos en las distintas capas entre el núcleo externo y el manto, debido a las fuerzas de marea del Sol y la Luna. Una cuarta hay que buscarla en las reacciones físico-químicas exotérmicas del manto, que provocan elevadas presiones y hace que los minerales se desestabilicen y generen calor. Así que al menos el 80% del calor del interior de la Tierra proviene de la desintegración de esos elementos radiactivos que están presentes tanto en el manto como en el núcleo y en menor medida en la corteza, a los que se suman los efectos de la gravedad, las fuerzas de marea y las elevadas presiones. Estos distintos eventos en un interior tan activo elevan mucho la temperatura, y que en la superficie tenga una media de 15 grados Celsius mantenida a raya por la atmósfera en interacción con el Sol. Se dice que en el interior de la Tierra hay un trocito de Sol, un núcleo de plasma heredado del Sol, aunque esto es erróneo, ya que el núcleo del Sol no es sólido, es un plasma de hidrógeno, un estado de la materia donde los átomos están extremadamente ionizados a unos 15 millones de grados. Así que aunque la Tierra posea un núcleo más caliente que la superficie solar, el Sol vuelve a superarle si estudiamos su núcleo, donde hay tanta presión y tanta masa que dieron lugar a las reacciones de fusión nuclear, algo que en el interior de la Tierra no llegó a ocurrir. Es de esperar que si la temperatura del interior de la Tierra es de más de 6000 grados, su núcleo debería ser algo como un fluido viscoso, parecido a un caramelo derretido, pero según algunos estudios científicos, el núcleo interno es sólido, lo que resulta desconcertante. Esto requiere una explicación. La temperatura no es más que el resultado del movimiento de las moléculas que forman los átomos. Si la temperatura es baja, el movimiento es lento. Si la temperatura es elevada, el movimiento es rápido, y los átomos se agitan, llegando un momento que sus enlaces moleculares se separan, dando lugar a una masa desordenada líquida. Y cada elemento tiene unos enlaces moleculares correspondientes que le diferencian de todos los demás. El hierro, por ejemplo,
se funde a 1538 grados Celsius. En cambio, en el mercurio, los enlaces moleculares son tan débiles que se funden a menos 39 grados. No obstante, en este tema hay un detalle que pasamos por alto: la presión. En el interior de la Tierra hay miles de grados de temperatura, pero hay más de 3,3 millones de atmósferas de presión, unos 34.000 millones de kilos por metro cuadrado. Eso hace que los enlaces moleculares de los átomos permanezcan unidos, aunque estén en movimiento. Por eso, a mayor presión, hay que aplicar mayor calor para deshacer las moléculas, dependiendo del material en cuestión. Varios han sido los intentos de llegar al interior de la Tierra y estudiar sus secretos. Lo máximo que hemos llegado a alcanzar son 12,3 kilómetros de profundidad, una perforación iniciada por Rusia durante 19 años, pero se tuvo que detener porque la temperatura interior ya superaba los 180 grados Celsius. La Tierra va perdiendo su calor desde su formación, y eso significa que si pierde su calor, su núcleo externo se acabará volviendo sólido y el campo magnético irá desapareciendo, dando lugar a un planeta como Marte, lleno de radiación. Siempre tenemos en mente que la desaparición de la vida tendrá lugar cuando muera el Sol dentro de más de 5.000 millones de años, pero la Tierra es un planeta en constante evolución que sufrirá grandes cambios en su atmósfera. El campo magnético depende de su núcleo externo líquido y sus movimientos también están en proceso de cambio constante. Según una investigación conjunta entre la NASA y la Universidad Japonesa de Tojo, la Tierra puede dejar de albergar vida en unos 1.000 millones de años, cuando nuestra atmósfera tenga predominio de metano y bajos niveles de oxígeno. Aunque para cuando llegue ese momento, la falta de oxígeno será la menor de las preocupaciones que la vida se haya tenido que enfrentar en ese periodo. Nuestro planeta tiene unas características únicas que lo hacen especial, y gracias a ello la vida pudo evolucionar. Nuestra Tierra empezó igual que el universo, con altísimas temperaturas, y también necesitó crecer y enfriarse, pero aún conserva parte de su calor y lo genera. Estamos aún en una Tierra joven, en un instante de su historia excepcional. Disfrutemos de este momento, en esta joya de la naturaleza cósmica, con una superficie llena de extraordinarios paisajes, acantilados, selvas, con una gran cantidad y variedad de recursos, más que suficientes para nuestra forma de vida. Me despido hasta el próximo programa, estimados navegantes. Gracias por vuestra atención. Comparte este vídeo en las redes sociales, dale a like y suscríbete si te gustó. Si lo deseas, deja tu comentario. Un abrazo cósmico a todos.